Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde nos están sintonizando en este vasto planeta. Les habla Gani Mahakronkin y les damos la bienvenida a una emisión más de nuestros programas de nuestro canal del sistema Harmon en Sudamérica desde 1984. Estamos ahora con una cápsula teórica, como de costumbre, de uno de los talleres psicofísicos que impartimos durante la semana en las tardes y en las noches. Ayer hemos hecho de yoga holístico en la tarde, en la noche hemos hecho de tai chi holístico y ahora nos toca sanación holística chi pran y más tarde danza holística yok chi. Entonces, ese taller de sanación holística con metodología propia desde 1995, después de muchos años enseñando diferentes disciplinas mencionadas y otras también, entonces fue establecido y fue practicado individualmente y a veces con grupos, pero desde la pandemia, desde el año pasado, por la obligación virtual, teníamos que convertirlo en un taller grupal permanente. Entonces, la primera media hora, los miércoles en la tarde, hacemos esa introducción teórica, hablando de nuestro estilo, nuestro método, nuestra disciplina, esa disciplina necesaria para adultos mayores, gente en convalecencia, terapeutas y otras personas que les llama la atención esa modalidad de trabajar el autocuidado holístico, empezando consigo mismo y compartiendo en grupo, aunque sea virtual. Entonces es importante esa parte teórica en que también revisamos algún artículo, comentamos con mucha sabiduría de medicinas orientales, medicinas nativas, medicinas vibracionales, medicinas sincréticas, combinadas como ahora es la moda, combinar diferentes medicinas, y el enfoque no es curar, sino prevenir más que curar y conectarse. Entonces en el tercer grado de nuestro eh, método en nuestra disciplina, como en las otras disciplinas, trabajamos la esencia de lo que estamos haciendo con las técnicas del primer grado, primer curso trimestral, que te manejamos todo lo básico. El segundo grado manejamos todo lo secundario y variantes. El tercer grado trabajamos la esencia, que es reconectarse con la mente universal, con el corazón universal, con el cuerpo universal. Significa sabiduría, amor y poder en acción con todas las técnicas que uno sabe. Ahora, si alguien aspira a ser monitor en nuestra disciplina, entonces tendría que hacer otro curso trimestral y ahí completando un año lectivo para poder impartir esos conocimientos. Si quiere ser instructor, tendría que estar un par de años más todavía para poder instruir, porque hay que prepararse en diferentes medicinas orientales, ancestrales, vibracionales y combinados, sincréticos, como decimos. Y si alguien quiere ser profesional, entonces necesita más años para tener como profesión. Ahora, para tener maestría hay que tener una conexión y tener el carisma, tener la potencia para poder sanar, para poder atender muy bien con la presencia, porque ahí se trabaja la energía y no solamente el conocimiento intelectual que es necesario, que es una base, porque hay mucha gente que tiene poder de sanar, pero no entiende mucho de lo que pasa en la estructura holística, la estructura que habla según un criterio de física cuántica, que somos menos que el 5% de físico, y eso necesita alimentación y necesita ejercicio, geobiología, etcétera. Menos que el 25% somos energía, eso necesita respiración, afectividad, trabajo chamánico. Más que el 70% somos luz, y eso necesita concentración, visualización, trabajo con colores, con arquetipos, etcétera. Significa para cualquier abordaje terapéutico se tiene que trabajar no de abajo hacia arriba, aunque mucha gente baja de abajo a arriba. Muchos no les interesa la meditación ni la respiración, quiere primero sanarse con algo rápido, aunque sea natural. Después quiere quizás hacer algún ejercicio, alguna dieta. Recién empieza a percatarse que sí, hay que sanar la parte emocional con afectividad, hay que sanar la parte respiratoria, la parte energética con respiraciones profundas, Qigong, pranayama, etcétera.
Y recién hay que meditar con arquetipos, con todo eso. Meditar no es solamente vaciar la mente, sino sincronizarse con los arquetipos, con un diseño que aquí en nuestra disciplina lo ponemos en claro. Entonces, a través de esa reconexión, una persona podría decir que sí, soy un canal de sanación, de prevención, de todo lo que ofrecemos. En nuestro taller de sanación holística Chipran lo dividimos en 4 fases generales más 4 complementos de esas fases. En cada trimestre damos más énfasis a una fase, aunque en cada clase de casi 90 minutos la parte práctica practicamos las 4 fases. Primero trabajamos la energía, alineamos los chakras, los meridianos, la energía en general, trabajamos algunos ejercicios individualizados, tenemos 12 ejercicios base para practicar y llevarlo a su casa de uno, como un ritual prácticamente. También hacemos orientación alimenticia y otros aspectos relacionados como la parte astro de los oráculos, astrooráculos, etcétera. En la fase B damos más énfasis o trabajamos más en el segundo trimestre sobre el pasado y las emociones. Ahí trabajamos la regresión, empezando con la infancia en esta vida, después la línea transgeneracional de los ancestros y la línea memética o espiritual, el alma en otros cuerpos, para detectar qué pasó, lo sobresaliente, ir regulándolo conscientemente con diferentes técnicas, dando esas herramientas también. Se complementa con masoterapia, el arte de masaje, ya sea desde activo como masaje tailandés hasta lo más pasivo como el reiki, etcétera. En la fase C trabajamos el futuro y la mente. Ahí trabajamos herramientas como la reprogramación, PNL, metafísica, etcétera. Y complementamos con el trabajo de naturopatía, el trabajo con los 5 elementos, los 5 sentidos y otros aspectos que son necesarios para abordar también. En la fase D de nuestro estilo de sanación holística Chipran trabajamos la alquimia, trabajamos la maestría, trabajamos la misión, los registros akáshicos, quién soy, de dónde vine, a dónde voy, a dónde, qué es lo que tengo que hacer, con quiénes, cuándo. Muchas preguntas que damos pautas, pero cada uno tiene que ir descubriéndolo en persona y en grupos pequeños selectivos por afinidad, obviamente. Y se complementa con aspectos de deporte de bajo impacto. Recomendamos, por ejemplo, un triatlón que incluye caminar o trotar adecuadamente, jogging se llama, bicicleta en forma armónica, no competitiva, y natación en lo posible si se puede hacer. Algunos tienen una piscina en su condominio, algunos tienen cerca un río, un mar, una laguna. Y si se puede hacer natación, especialmente en buen tiempo, entonces es muy buen deporte de bajo impacto sin competencia. Habían aprendiendo las técnicas básicas, obviamente, de todo esto, porque hay caminata energética. Caminar no es difícil, pero caminar con energía, con concentración, con mantras, ese es diferente, le da otro aspecto. Hay caminata zen, hay caminata kung fu, hay caminata biocaminata como de biodanza. Hay que aprender todo eso y practicarlo, llevarlo al terreno. Lo mismo trote, un trote suave. Lo mismo bicicleta. Bicicleta, todo el mundo puede manejar bicicleta, pero manejar con la espalda normal, con el movimiento sinérgico, con la respiración, con la observación, eso añade a la cicletada otros aspectos que son necesarios si alguien quiere hacerlo como deporte de bajo impacto beneficioso para la salud. Bien, eso es lo que aconsejamos en general en nuestro estilo de sanación holística. Si las personas que quieren practicar con nosotros en la parte práctica, que vamos a hacerlo en otra plataforma que no es Instagram ni Facebook Live, lo que hacemos normal, entonces tienen que escribirnos a Magani Mahasa en cualquiera de los dos y le respondemos el programa regular los días miércoles en la tarde para inscribirse, o el programa
acompañamiento personal. Hacemos retiros, hacemos acompañamiento personal por periodos, por un fin de semana, por una semana, por un mes, etcétera, con compromiso de que alguien se siga la parte de alimentación, ejercicio, porque recetamos eso, relajación, alguna disciplina como tai chi o tai chi pasivo o activo, yoga pasivo o activo, danza. Hay varias herramientas que podemos recetar para que uno practique, y aparte de las tareas personalizadas, el levantarse temprano conscientemente, el dormir conscientemente o dormitar en el supraconsciente, asistir a nuestros seminarios una vez al mes. Entonces ahí uno aprende más técnicas y interactivas. Hacer los retiros, hacer limpiezas psicoemotivas, purgas estomacales, eh, limpiezas hepáticas. Todo eso lo recomendamos y las personas ven cómo hacerlo en práctica con esa orientación por periodos acordados, obviamente. Bien, hoy día vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es la alimentación. Las personas que quieren hacer alimentación, aparte de comer sano, ya está de moda hace tiempo comer sano y natural y todo eso. ¿Qué es lo que tenemos que comer? Sabemos que cuando hace frío uno tiende a comer más cocido, más calentito. Cuando hace calor uno tiende a comer más crudo, más natural, etcétera. Pero hay diferentes enfoques alimenticios y algunos van a un extremo que todo el año come cocido y concentrado, como la macrobiótica, una versión japonesa de la dieta alimentación china Changming, o el crudivorismo que está de moda, crudiveganismo, etcétera, todo crudo, nada de fuego que mata las enzimas, etcétera. Aunque históricamente no había ese enfoque porque lo asocian con los monos, los animales que no usaban fuego, que viven así, aunque ven que viven natural y saludables y muy fuertes, pero saben que también en la naturaleza no siempre hay la abundancia constante. Lo que la raza humana Homo sapiens desarrolló cuando descubrió el fuego y descubrió que puede sí comer otros alimentos que no son los alimentos de los árboles, de la fruta, de las raíces, etcétera. En realidad los simios, que son nuestros ancestros genéticamente, en gran parte, y es comprobado, eran omnívoros prácticamente, no eran recolectores, eran tampoco cazadores, porque no cazaban, no tenían las herramientas, no sabían usar. Entonces eran omnívoros, comían bastante de fruta de la temporada, comían hojas, comían raíces y comían bichitos chiquititos que podían agarrar, y quizás algún huevo o miel que podían eh, pescar. No sé si se acercaban a algún río donde habían algas marinas o algas de río acuáticas, también son un nutriente interesante. Entonces de ahí cogemos todo lo que es crudivorismo, omnivorismo, aunque no era vegetariano estricto, analizando así. Bien, entonces ahora el artículo habla crudivorismo y macrobiótica. ¿Cuál es la diferencia? Hay varios comentarios sobre el aspecto, porque uno va a un extremo, otro va al otro extremo, y hay dietas entre medio, alimentación cultural y dieta específica. Por ejemplo, la alimentación hindú tiene una dieta que se llama Ayurveda. Ayurveda, hay un tratado especial en esa medicina tradicional milenaria, hablar la combinación de los alimentos, los antídotos para que no agravan algunos humores, pitta, vata, kapha, etcétera. Es toda una ciencia alquímica para ir trabajando. Es un científico, una persona que quiere hacer esa dieta, aparte de ser vegetariano o no, que es otro aspecto más ético, tiene que saber preparar los alimentos para hacer esa dieta por por un mes lunar, puede ser por una estación, cambio de estaciones, etcétera. Saber ayunar, saber hacer la curva para ayunar, hay que saber limpiar, después hay que saber volver, nada de golpe. Entonces es toda una medicina que usa más cocido y
algo de crudo depende de la estación. Como vivían en general en clima cálido, menos en el norte, en noroeste, Kashmir, tenía otra escuela de Ayurveda, escuela Kashmiri, pero la escuela Bengali y las escuelas del sur de la India, dravídicas, usan, pese al calor, usan cosas cocidas, poco, pero usan un poco de lácteos a veces, prefiriendo la leche de cabra que es más digerible, etcétera. Es todo un tratado muy interesante, bien hecho y da frutos para mucha gente, especialmente gente que está sintonizada con esto, cree en eso, porque hay un efecto placebo en todo lo que se plantea. En cambio, otra dieta que también equilibrada es dieta, se llama higienismo o naturismo en realidad. Esa dieta va un poco más crudo, algo cocido por el frío, por el invierno, por la edad avanzada o niños, etcétera. Entonces ablanda la comida con algo de fuego y trata de hacer las combinaciones de colores, olores, sabores, etcétera, y funciona muy bien. Nosotros abogamos por esas dietas equilibradas. Ahora, una dieta extrema como puro crudivorismo o frutivorismo o puro macrobiótica o granivorismo, porque el porcentaje más que el 50% es grano integral, especialmente arroz integral. Entonces nos parece interesante como prueba, como una temporada para adquirir cierta cosa, pero no es como un estilo de vida normal, a menos que uno vive en lugares donde se descubrió la macrobiótica con influencia del Tíbet, de lugares más fríos donde la gente no puede vivir con crudo. Ahí funcionó, después se popularizó y funcionó en otras partes para ciertas personas, pero después habían quejas y hay gente que no podía. Es puro privarse mirando un lugar tropical con mucha fruta y no poder comer porque la dieta dice eso, el equilibrio, la teoría perfecta. Y no, nos parece interesante como experimento, pero no como estilo de vida. Lo mismo lo crudo. Un comentario nos llamó la atención explicando claramente lo que es. Dice, crudivorismo y macrobiótica. Si estiramos mucho la macrobiótica, que viene desde el siglo pasado con George Osawa y sus discípulos, Tomio Kikuchi en Brasil y Michio Kushi en Estados Unidos. Michio Kushi era más místico, espiritual, tenía muchos libros interesantes, combinando el yoga el yoga japonés con muchos tratamientos como el Daoyin, Doin, etcétera. Y Tomio Kikuchi, que conocimos personalmente en Brasil, en Bolivia, etcétera, que es más socialista, entonces hace esa versión de la macrobiótica de George Osawa que saca de Japón, de China y de la India también. Entonces es más social, le interesa hacer la dieta para lograr más centramiento, no tanto para la meditación, para la salud, sino para ser muy activo en la sociedad, muy centrado, muy concentrado. Entonces, dos enfoques de lo mismo, usando lo mismo, básicamente muchos cereales, especialmente arroz integral, y proporciones de algunas proteínas, algunas verduras, sopas, muy poco crudo, quizás aceptan en su temporada alguna manzana, alguna sandía, pero lo normal no es crudo porque dice que nuestro estómago, nuestra digestión se debilitó con miles de años de comer crudo y entonces se adaptó a lo cocido y hay que saber usar el fuego necesario. Entonces, dice, si estiramos mucho la macrobiótica hasta el nivel filosófico macro grande, el crudivorismo es una alternativa más de nuestra libertad en el modo de comer. Conozco a algunos y yo practiqué un corto tiempo. Por mi corta experiencia me dio por irme a la naturaleza, ir desnudo, subirme a los árboles, tumbarme al sol desnudo en los prados. Me sentía como un animalillo del bosque. Socialmente no iba tan bien y a los que conozco tampoco. Se está demasiado sensible y asustadizo, con rigidez mental y rechazo a los demás por guarros, violentos, etc. Se está a la defensiva con la gente, con casi todos.
Un corto tiempo puede funcionar hasta ir bien. En la época que los hice, me sirvió para alejarme del círculo social rebelde y eh, pasota en el que se movía con el correspondiente consumo de cosas extremadamente yin. Como yin y yin se repelen, dejé de fumar porros y otras cosas, pues el efecto era de un cuelgue brutal, comiendo naranjas, ensaladas, limones y mucha fruta en general. Obviamente tiene monosacáridos y la fructosa, entonces uno vuelve como simple, como niños, como animales, etcétera. Entonces ya no le importa el aspecto social ni la parte compleja de la vida urbana, especialmente la moderna. Entonces interesante el experimento en un lugar tropical o en el verano para tener esa experiencia. Mi estómago no podía digerir las legumbres y otras cosas. Se debilitó mucho, pero me sentí mejor conmigo mismo, aunque no con la sociedad ni el mundo urbano. Me hice más espiritual y empecé con el yoga. Me sentía casi como un santo. Mirando a los Hare Krishna me recuerda a esa temporada. En realidad Hare Krishna no son ayurvédicos, pero tienden a seguir Ayurveda temporadas, porque saben que es bueno, pero no es, la vida no tiene que ser Ayurveda, es una medicina de ayuda, de prevención, obviamente. Mi estómago, ahí decía, tenía una hija muy chiquita que exigía un padre tan práctico como espiritual, y eso me llevó a la macrobiótica y a abandonar la opción de fugas mundi que me ofrecía el crudivorismo. Interesante, saltó al otro extremo como experiencia. En fin, si no tenéis responsabilidad sobre otros, ni ganas de tomarla, y os apetece alejaros del mundo para vivir más tipo desnudo al sol, sin necesidad de sexo, ropa y cosas materiales. Pero voy a decir, no me parece una opción para siempre, ni siquiera para mucho tiempo, como la macrobiótica, eh, que da la libertad y el conocimiento para adaptarnos a los continuos cambios de la vida y a nuestros propios deseos y sueños. Bien, él saltó al otro extremo sin saber, porque si lo hubiéramos entrevistado después de un tiempo suficiente haciendo esta dieta granívora cocida en un lugar donde podría tener verano, invierno o un lugar más trópico, quizás también opinaría lo mismo del crudivorismo, porque la macrobiótica apuesta a los polisacáridos, porque los cereales tienen polisacáridos y ahora están desprestigiados con toda la dieta cetogénica y vega cetogénica, porque hay vegetarianos que no quieren comer grasas animales. Entonces hay una versión de eso con ese libro Cerebro de Pan, que describe claramente desde el Homo sapiens sapiens descubriendo los cereales y haciendo los cultivos y ser sedentario y todo eso. eh, Desarrolló cosas muy interesantes como parte de la civilización, pero sus conflictos típicos de los imperios, de las guerras, de la moneda, de los impuestos, de los problemas de sedentarismo, etcétera, y problemas de digestión, problemas de salud por esos cereales que tienen gluten. Y antes tenían algo de gluten, especialmente el trigo, pero ahora tienen más gluten por procesamiento y mucho montón de cosas que no son muy buenas. Por eso los que quieren reemplazar esos granos que tienen gluten, empezando con el trigo y sus derivados, como el trigo centeno, por ejemplo, hay otro tipo de trigo, todos tienen gluten, pero el peor es el gluten, el panero, el trigo panero, el trigo candeal, como se dice, que lo han hibridado tanto que hace daño porque tiene LSD, es adictivo, por eso la adicción al pan. Entonces los que quieren reemplazarlo van a la avena, que tiene avenina, pero directamente tienen que ir a los pseudo cereales como el mijo, como la quinoa, kiwicha o amaranto, etcétera.
Entonces hay reemplazantes de esos cereales para evitar este gluten. Entonces nosotros aconsejamos hacer esas dietas equilibradas como Ayurveda, si quiere más cocido, con antídotos, como eh, higienismo, si quiere hacer una dieta un poco más cruda, con periodos de crudivorismo en lugares cálidos en verano y periodos de granivorismo en lugares fríos o cuando es en invierno. Ahora, si alguien quiere ir más todavía, como sabemos, ya hemos comentado, que tenemos genéticamente bastante que ver con los simios. Entonces podemos ser fácilmente fructívoros, frugívoros y un poco omnívoros, sin ser cazadores ni recolectores, por decir. Pero también, como tenemos genética extraterrestres de seres de luz mucho más evolucionados, más avanzados, ya sean buenos o malos, pero tenemos algo, según muchos análisis ahora ya está bien conocido, entonces podemos también vivir de energía, vivir del movimiento, vivir de la respiración, vivir de la concentración, vivir de la luz, del prana o el chi, vivir del movimiento de yoga, de tai chi energético, hablando. Entonces uno tiene que hacer la prueba y cuando hace ayunos intermitentes, por decir una vez a la semana, un día a la semana, 2 días al mes, por ritmo lunar, menguante a nueva, 3 días mínimo en cada estación, por cambio de estación, cada trimestre, un mínimo una semana al año, limpiar el estómago todo. Entonces ahí uno puede hacer también la dieta energética, desayunar energía, almorzar energía, hacer merienda energética y cenita energética. Aconsejamos, por ejemplo, un desayuno respiratorio, porque se aconseja temprano hacer pranayama qigong. Un almuerzo, trabajamos la parte de eh, meditación. Hace calor, hay sintonía con el sol, entonces uno medita con la energía solar. Y al atardecer se puede hacer algún movimiento, estirar, danzas devocionales, alimentarse del movimiento, yoga, tai chi. Y en la noche se puede hacer meditación como mindfulness, meditación zen, ahí para sintonizarse con la energía trascendente también. Una sugerencia, eso lo hacemos en nuestra escuela. Bien, vamos a la parte práctica. Ahora, la vez pasada hemos dicho y hecho también que cada dedo, según la medicina china, corresponde a un elemento. Entonces aquí el elemento tierra, elemento agua, elemento madera o éter, metal o aire, elemento fuego y aquí elemento fuego 2. Entonces el ejercicio era exhalar todo lo negativo de cada elemento sacándolo conscientemente y después imprimir todo lo positivo en cada elemento, poniendo todo lo bueno conscientemente. Hay lista de las cualidades buenas y no buenas para ir repitiendo y eso se puede hacer diariamente en la mañana, podemos decir. Otro ejercicio parecido, interesante, hablando de morfogenética, masaje morfogenético, hablando de puntos de acupuntura, de digitopuntura, reflexología en las manos, en los pies, en las orejas, en la cara, hasta en la lengua también. Entonces ahí se habla de un masaje de los chakras para estimular los puntos correspondientes. Entonces tenemos aquí la columna vertebral, está en esta parte de las manos. Entonces aquí vamos a mostrar aquí el primer chakra de la tierra, el segundo del agua, el tercero de eh, primero, segundo, tercero del fuego, después el cuarto del aire, el pecho, después el quinto de la garganta, el éter, el verbo, el sonido, después el sexto, entre los cejos, el conocimiento, la sabiduría, y aquí la iluminación o la luz, la trascendencia, la creatividad, arriba, la trascendencia también. Entonces, ¿cómo se puede estimular, ya sea derecha o izquierda, o según las fosas nasales en la mañana? Hay que apretar así, hacer varias estimulaciones, apretando, pulsando varias veces, después exhalar
descargando antirreloj y inhalar cargando o eh, eh, exhalar cargando, inhalar descargando. Depende cómo lo quieres tomar. Hay que hacer la prueba y según la medicina china, mover antirreloj estamos sedando, descargando. Mover correloj estamos cargando. Ahora, si quieres hacerlo con respiración, al exhalar estás descargando. A ver, cargando. Exhalo, cargando, inhalo, descargando. Entonces, primero en cada uno hacer pulsaciones y después descargar y cargar. Descargar y cargar. Pulsaciones, descargar y cargar. Cada punto de esos 7 que corresponden a la columna vertebral. Entonces es una práctica simple y se puede hacer diariamente. Nosotros lo hacemos en nuestra gimnasia diaria temprano al aire libre, especialmente martes y jueves, como gimnasia manual, tenemos gimnasia cerebral, tenemos gimnasia facial y gimnasia ocular, 4 tipos de gimnasia. Entonces cuando hacemos la gimnasia manual trabajamos estos elementos aquí, trabajamos esos chakras aquí, o meridianos y chakras para ir activando y desactivando y regulando la salud con un trabajo minimalista. Interesante. Muy bien, aquí terminamos esta introducción leve, teórica, y vamos a ir a la parte práctica en otra plataforma para nuestros inscritos en nuestro taller de sanación holística Chipra. Nos vemos más tarde con la introducción teórica a nuestro taller danza holística Yok-Chi y después la parte práctica para los inscritos. Seguimos con música de fondo, armonías de la naturaleza.